Bienvenidos al programa Al Punto Rojo con Jesse Rojo. Tu lugar para conversaciones honestas, entrevistas transparentes y discusiones académicas, llegando a donde otros no llegan, sobre Israel y todo el Medio Oriente. Con ustedes su anfitrión y servidor, Jesse Rojo. Bueno, estamos entrando en nuestra segunda sección del programa, donde queremos entrevistar a una persona muy especial y a un líder quien admiro mucho, el cónsul general de Israel en Nueva York, embajador Dani Dayan. Como cónsul general de Israel en Nueva York, el embajador representa el Estado de Israel en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Ohio y Delaware. Nacido en Buenos Aires, Argentina, es el primer hispano-israelí en ocupar este puesto. El embajador Dayan es conocido como una figura pública respetada, conferencista y empresario que goza del apoyo de todas las áreas del espectro político de Israel. Tiene una presencia influyente en los medios de comunicación como entrevistado habitual en noticias israelíes, estadounidenses e internacionales y como colaborador activo en espacios de redes sociales. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, Jesse. Es un placer estar con ustedes. No, siempre es un gozo para mí poder conversar con usted o cuando tengamos la oportunidad para colaborar también. Creo que el trabajo que has hecho en los últimos años ha sido excepcional y muy de mayor impacto en la comunidad hispana. Así que le doy muchas gracias por el trabajo que ha hecho. Gracias a ti. Sí, claro. Embajador, para que la audiencia pueda conocerle un poco mejor, ¿por qué no de manera resumida nos explica un poco sobre su crianza y dónde naciste? Muy bien, nací en Buenos Aires, Argentina. Viví en este hermoso país de Sudamérica los primeros 15 años de mi vida. Y en realidad mis años formativos, así que luego emigramos a Israel porque como sionistas creemos en mi familia y yo que el lugar más apto para una familia judía es el Estado de Israel, sí. Pero nunca disminuyó mi cariño, mi amor para la Argentina y para Latinoamérica en general. Todo lo que soy hoy es gracias a mi formación en Argentina. Wow. Precisamente es por eso que tenía el interés en particular de entrevistarlo, traerlo al programa, porque creo que una historia que siempre nos fascina y nos arroja mucha luz aún de la historia general de América Latina es la diáspora judía en esta región, en diferentes partes, pero en particular Argentina, dado que la tercera población mayor de pueblo judío fuera de Estados Unidos e Israel es en Buenos Aires. Una pregunta, embajador. Yo he estado leyendo algunos libros precisamente para aprender mucho más de la historia judía en América Latina. Y un autor judío latino, Ilan Stevens, escribió el libro Seventh Heaven o El Séptimo Cielo. Es un diario de la historia judía en América Latina y en dicho diario el autor confesó lo siguiente: yo amo la combinación de ser judío y latino. Hay enorme gozo en ese encuentro. ¿Usted diría lo mismo en su caso y nos pudiera decir por qué? Sin ninguna duda, hay muchísimas similaridades entre judíos y latinos y que se convergen en los judíos latinos de los países latinos. Nosotros amamos tanto judíos como latinos, la familia, creemos que el núcleo familiar y las reuniones familiares tienen muchísima importancia tanto para judíos como para latinos. Y en algo quizá un poco humorístico, pero creo que también es verdad, también encontrarnos en grupos grandes para comer buena comida, sí. Es también algo que es similar entre judíos y latinos. Pero te voy a decir, sí, algo que mi papá, que en paz descanse, me decía muchas veces. Sí. Mi papá fue 3 veces inmigrante.
Él nació en Ucrania, como muy pequeño, cuando tenía apenas unos meses. Se escaparon de Ucrania por los pogroms antisemitas a la muy relativa seguridad de Polonia, y después, cuando él tenía 7 años, pasó a la Argentina. Esa fue su segunda inmigración, y ya muchas décadas después emigramos a Israel. Así que 3 veces fue inmigrante. Y él me decía lo siguiente, que es algo que para mí es un testamento que él me dejó. Me decía, mira, de Europa nosotros como judíos nos escapamos. Nos discriminaban, nos oprimían, nos mataban. Y por eso de Europa a Sudamérica nos fuimos con una maldición en nuestros labios. A la Argentina, a Latinoamérica, a Israel lo dejamos por propia voluntad. No solo que no nos escapamos, sino que le debemos a Latinoamérica todo lo que somos. Y por lo tanto, de Latinoamérica a Israel nos fuimos con una bendición en nuestros labios. Amando a esa tierra que nos dio, que nos recibió como judíos con brazos abiertos. Y esa es la gran diferencia. Y para mí, fomentar las relaciones entre Israel y los países de América Latina, fomentar las relaciones entre el pueblo judío y las naciones hispánicas, las naciones latinas, para mí es algo muy personal, es parte del testamento espiritual que me dejó mi papá. Impresionante. Y hablando de aquellos, como en su caso, judíos que se han mudado a Israel desde América Latina, ellos, como es obvio que de su parte todavía usted preserva un amor para esa cultura, esa herencia, experiencia que usted tuvo haber nacido y criado allá en sus años formativos, como usted dijo. Cuando los judíos de América Latina se mudan a Israel, ellos preservan aún la cultura latina allá, y de qué manera nos pudiera decir. Muchísimo. El idioma, las costumbres, la comida, y quizá lo que más significativo, aunque también esto lo podés tomar un poco humorísticamente, pero tiene en el fondo una gran verdad. Cuando llegan los latinoamericanos en Argentina, sea en Israel, sean oriundos de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de México o cualquier otro país, siguen con gran amor el fútbol de sus respectivos países. Y tenés que ver a israelíes oriundos de Argentina cuando Argentina gana el Mundial de Fútbol, o de Brasil, o de Uruguay, o de cualquier otro lugar. Eso significa que los lazos son tan estrechos, que el amor al país natal queda intacto. No se puede decir lo mismo de gente que viene de otros países de Israel. Los latinoamericanos en Israel siguen lazados con realmente lazos de amor y cariño a sus respectivos países de origen. Impresionante. Sí, me he tocado unas cuantas veces, especialmente en el mercado Mahane Yehuda, ahí en Jerusalén, donde he encontrado restaurantes argentinos y hacen una buena carne asada, tal vez una de las mejores carnes asadas que he probado por mucho tiempo. Y me alegra poder visitar a Israel y poder contar con el hecho de que yo me pueda identificar con este país, a pesar de que no sea judío, pero al ser latino uno se da cuenta que Israel es un lugar donde muchas personas se pueden conectar, y no es de manera histórica nada más, sino también de manera cultural. Es impresionante. Y mira, yo nombré a la parte sudamericana, a Argentina, Brasil, Uruguay, pero también con los países más al norte. Ante todo, no nos olvidamos nunca que en 1947, cuando las Naciones Unidas deliberaban la creación de un Estado judío, los países latinoamericanos fueron fundamentales para aprobar esa
decisión, no solo los países, sino diplomáticos, distintos diplomáticos latinoamericanos, García Granados de Guatemala, Osvaldo Araña de Brasil, Fabregat de Uruguay, gente que quizás en sus respectivos países ya se olvidaron de sus nombres, sí, pero en las ciudades de Israel todavía hay calles nombradas por ellos. Wow, muy lindo. Fabregat, Araña o García Granados. También nunca nos olvidaremos, vos sabés, el pueblo judío es un pueblo que tiene una larga memoria. Nosotros nos recordamos centenares de años y quizá miles de años quiénes fueron nuestros benefactores y quiénes fueron los que nos oprimían. Wow. Y nunca nos olvidaremos, por ejemplo, que la República Dominicana fue el único país del mundo, no solo de este hemisferio, sino el único país del mundo que cuando se trató la cuestión de los refugiados judíos en Europa, cuando los nazis subieron al poder en Alemania antes que empezó el Holocausto, la República Dominicana fue el único país que abrió sus puertas y recibió que la intención era muchos más, eran 100.000, pero lamentablemente no pudieron llegar, pero algunos miles de judíos crearon la ciudad de Sosúa en la República Dominicana y se salvaron sus vidas. Yo tuve el privilegio de visitar Sosúa hace más o menos un año. Impresionante. Yo tengo como meta poder regresar. Mis padres son de República Dominicana y hace poco en realidad, o sea, bueno, yo pudiera decir en los últimos 2 años he estado aprendiendo de esa historia, de esta comunidad judía en República Dominicana que muchos de nosotros en Estados Unidos especialmente no lo conocemos. Entonces he conseguido algunos libros de historiadores que están hablando, que profundizan sobre esa historia y me interesa mucho aprender. Conozco que todavía queda una sinagoga en Sosúa, si no me equivoco. Exactamente, una sinagoga, un pequeño museo y un monumento a esos pioneros que llegaron y a la gente de Sosúa que los recibió. Wow. Una pregunta personal sobre su experiencia como judío latino. En mi caso, al haber, como le había comentado, al haber nacido en Estados Unidos y de padres inmigrantes, siento que he heredado una doble identidad, americano y latino. Sin embargo, estas identidades no siempre se reconcilian bien, especialmente cuando el tema de inmigración es un tema político en este país. ¿Alguna vez has tenido esta dificultad reconciliando su identidad judía con su identidad latina? No creo que solo se complementaron y no recuerdo ninguna instancia en la cual tuve un dilema o tuve una dificultad. Otra vez, como te dije, la única situación que puede hacer así es cuando hay un partido de fútbol o de básquetbol entre Israel y Argentina. Ya, sí, me imagino que es bastante conflictivo esos momentos, especialmente los argentinos. Gracias a Dios, las relaciones entre Israel y los distintos países de América Latina son hoy muy buenas, prácticamente con todos los países. Lamentablemente hay 2 países con los cuales no tenemos relaciones diplomáticas, son Venezuela y Cuba, sí, pero en los últimos años también reanudamos relaciones diplomáticas con otros 2 países con las cuales lamentablemente se habían cortado, son Nicaragua y Bolivia, así que ahora solo Venezuela y Cuba son los únicos 2 países con los cuales lamentablemente no tenemos relaciones diplomáticas, pero todos los demás tenemos no solo relaciones formales, sino sumamente cordiales. Sí, ya que usted menciona Bolivia, eso para mí fue algo sobrenatural. Habiendo pasado por una revolución, inmediatamente lo primero que hacen como gobierno
nuevo es restaurar relaciones con Israel, y eso es, para muchas personas tal vez no sabe qué tan significativo es eso, hasta que nos sepan que en el 2014 el gobierno de Bolivia había categorizado a Israel como un estado terrorista. Entonces era un cambio radical y un paso radical a establecer relaciones con Israel, especialmente después de haber pasado por una experiencia tan transformadora nacionalmente hablando. Eso, yo creo que hay algo muy especial sucediendo en América Latina, tomando en cuenta también que Guatemala haya movido su embajada, Honduras también tiene esos planes cuando ya se normalice toda esta pandemia, y queremos que podemos poder fomentar un apoyo y un acercamiento más fuerte entre los latinos y los judíos, especialmente con Israel, y me alegra que las naciones latinas están tomando ese paso. Regresando a Argentina, el 11 es una comunidad también significativa para judíos en Argentina. ¿Por qué? ¿Qué tomó lugar ahí? Bueno, es una cuestión sociológica. Cuando llegan grupos de inmigrantes a un nuevo país, hay una tendencia de vivir juntos, y el barrio 11 de la ciudad de Buenos Aires se convirtió en cierta manera un barrio judío con muchos habitantes judíos, negocios judíos, instituciones judíos, pero creo que la comunidad judía de Buenos Aires hoy ya se extiende por toda la ciudad y es una parte íntegra y central de la sociedad argentina. Yo personalmente no vivía en el 11 cuando vivía en Buenos Aires. Yo vivía en una zona más alejada un poco del centro, Parque Chacabuco, por quien conoce Buenos Aires, pero Buenos Aires sin ningún duda es una de las más hermosas ciudades. Wow, impresionante. ¿Y me pudiera contar un poco sobre lo que tomó lugar hace unos cuantos años atrás, ahí mismo, creo que es ahí mismo en el 11 del centro AMIA, un centro enfocado para la comunidad judía culturalmente? ¿Pudiera contarme un poco sobre ese evento? Sí, lamentablemente el terrorismo iraní, a manos de su muñeco, de su proxy, el Hezbollah, realizó 2 atentados terroristas de gran magnitud en Buenos Aires. El primero contra la Embajada del Estado de Israel en Buenos Aires, y la segunda demostrando que no solo son anti-israelíes, sino que son antisemitas. Sí. Una bomba, un camión bomba de gran magnitud que estalló en AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, que es el centro de la comunidad judía de Buenos Aires, un centro que se ocupa de beneficencia y dirige los cementerios de la comunidad judía de Buenos Aires, las escuelas. Fue el atentado terrorista más grave que Argentina ha sufrido, y las víctimas fueron tanto judíos como no judíos. Todo quien pasaba por la calle o que estaba en el edificio. Fue un atentado tremendo, un crimen contra la humanidad perpetrado por el régimen iraní y llevado a cabo por su organización terrorista, el Hezbollah. Lamentablemente, lo digo con mucha pena, la justicia argentina no ha llevado a cabo hasta hoy día lo que se debiera haber hecho, y la gente que perpetró este atentado, tanto los iraníes como los libaneses, como los colaboradores dentro de la Argentina, no han sido llevados a justicia, y eso me da
mucha pena. Sí, eso es muy triste. Hace unos años atrás estuve siguiendo al procurador Alberto Nisman cuando él estaba haciendo investigaciones e inclusive iba a presentar evidencias ante una jueza, y el día antes de él presentarse a la corte lo asesinaron, o por lo menos eso es lo que tenemos entendido. Es un tema bastante controversial en Argentina aún, pero por lo menos yo sí tengo la creencia de que fue un asesinato, no pudo haber sido coincidencia y que él se haya suicidado cuando él tenía obviamente una meta y un trabajo que hacer. Entonces es bastante triste, y el hecho de que también otro país, el régimen iraní, como usted menciona, haya involucrado en territorio ajeno para llevar a cabo una meta política. Eso es algo que yo trato también de traer a colación a nuestra audiencia, porque no saben qué tan cerca el Medio Oriente está a nosotros. Y no sé qué tanto usted ha profundizado sobre ese tema, pero pudieras tal vez darnos a entender un poco de qué tanto está Irán involucrado en América Latina. ¿Es un país o más de un país con el cual haya lazos? El régimen iraní manda sus tentáculos a todo el mundo, y en América Latina en especial, en la zona de las tres fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay, hay gran actividad terrorista. Wow. Y también actividad de contrabando de drogas que financia la actividad terrorista iraní de Hezbollah. Es una situación muy lamentable, y esperemos que los gobiernos de estos países tomen ulteriormente las medidas necesarias. Así es, estoy de acuerdo. Otro tema que yo trato de crear conciencia, y ya casi terminamos, es sobre el antisemitismo en la comunidad latina. Muchos latinos se dan cuenta de que entre nosotros, en nuestro entorno, existen percepciones del pueblo judío que fomentan un ambiente de prejuicios y discriminación. Personalmente, ¿has usted experimentado prejuicios o discriminación o ha escuchado otros casos? Mira, el antisemitismo es una pandemia, para usar una palabra ahora de moda, que ataca a todo el mundo. Sí. No creo que América Latina sufra especialmente de antisemitismo, inclusive diría por el contrario. Sí. Pero el antisemitismo es un fenómeno global, y también existe lamentablemente en América Latina. Sí. Yo personalmente no sufrí de antisemitismo, pero sé que hay manifestaciones de antisemitismo tanto en Latinoamérica como en Europa, como en otras regiones del mundo. Pero, sin embargo, debo decir que el pueblo judío sufrió de antisemitismo principalmente en Europa y en el mundo árabe, menos en América Latina. Sí. No, y esa es mi experiencia. Pero dicho eso, sí. El antisemitismo es un fenómeno al cual se debe tener cero tolerancia. Sí. No, yo personalmente le puedo afirmar que yo creo que uno de los grupos más pro judío y pro Israel son los latinoamericanos. Estoy de acuerdo. Sí, no, y he podido participar en diferentes eventos masivos de latinos viniendo a apoyar al pueblo judío, al pueblo de Israel, de manera de mayor impacto. O sea, y bueno, lo vemos como resultado los países latinoamericanos que han tomado decisiones bastante significativas, como mover sus embajadas. ¿Qué recomiendas a los latinos para poder marcar una diferencia en contra del antisemitismo? Bueno, ser intolerantes al antisemitismo. El antisemitismo, el mundo pagó un precio muy caro por no haber reaccionado inmediatamente al antisemitismo de Hitler en Alemania.
y en otros países de europeos, y espero que esa lección sea aprendido, y cuando el antisemitismo comienza a levantar su cabeza, hay que inmediatamente tomar las medidas más extremas para ponerle un fin. Amén, así estoy de acuerdo. Nos quedan 3 minutos y quiero solamente hacerle una pregunta con respecto a la pandemia actual. Yo sé que muchas personas están muy al tanto todos los días escuchando noticias y también compartiendo ciertas noticias con respecto a Israel. ¿Nos pudiera decir cuál es la situación actual en Israel? Bueno, Israel fue uno de los países que reaccionó más rápidamente frente al peligro del virus, del COVID-19, del coronavirus, pero por supuesto ya era imposible en un país abierto, sus fronteras abiertas, que bien gente viaja a él y de él, prevenir su llegada. Como todo el mundo, en Israel se están tomando medidas drásticas, medidas que nunca imaginamos que se hubieran tomado. Prácticamente como todo el mundo, el país está económicamente paralizado, la gente en sus casas, los números de víctimas suben y seguimos. Es una lucha en la cual no se puede ni siquiera por un momentito no estar alerta. Israel sigue luchando contra el virus, cooperando con el mundo, y también nuestras instituciones de ciencia y de tecnología están trabajando 24 horas por día, 7 días por la semana, para encontrar alguna solución, alguna vacuna o algún medicamento que pueda poner fin a este desafortunado desafío que el virus nos presenta. Wow. Bueno, muchas gracias, embajador. Muy agradecido por su tiempo y gracias por compartir su experiencia con nosotros. Para nosotros es muy valioso cada día más entender a nuestros hermanos judíos, especialmente aquellos que viven en nuestro entorno en América Latina. Así que muchas gracias por su tiempo. Muchas y espero gracias a ti, Jesse, y lo haremos nuevamente en otra oportunidad. Excelente. Hasta la próxima. Chao. Al Punto Rojo con Jesse Rojo es un programa patrocinado por Philos Project, promoviendo una participación cristiana positiva en el Medio Oriente. Para más información visita su sitio electrónico en www.philosproject.org. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook Al Punto Rojo.